El bloque de Economía Virtual es auspiciado por Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Momento de hablar de noticias económicas aquí en el Expreso Informativo. Más de 90 millones de dólares otorgados por el Banco Mundial a bancos de plaza para promover e incentivar a las MIPYMES. Saludamos a Horacio Enciso sobre este tema y una entrevista especial con referentes de un conocido banco de plaza. Buenas noches, Horacio, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias Ernesto. Es así, y obviamente en nuestro país cuando hablamos de crédito y hacia dónde vamos a apuntar tiene que ser a las pequeñas y medianas empresas, ya que el 97% aproximadamente de las empresas de nuestro país pertenecen a este segmento y son en realidad 90 millones de dólares que viene del Banco Mundial a través del Banco Itaú. Y para compartir sobre los detalles de estos fondos están con nosotros Gustavo Molas y Eduardo Añasco, gerentes del Banco Itaú. Buenas noches, Gustavo. ¿Cómo te va? Gracias por venir. Buenas noches, Horacio. Gracias por la invitación. Buenas noches, Horacio. Gracias por la invitación. Buenas noches a la teleaudiencia. Gustavo, comentanos cómo fue el proceso para acceder a este monto sumamente importante, sobre todo porque antes de iniciar el programa hablábamos de que los plazos son muy importantes para las empresas. Es una dificultad que por las características de los fondos que conseguimos en el sistema a veces es un poco difícil entregar fondos a largo plazo. ¿Cómo fue el proceso para acceder a los fondos? Sí, realmente, para poner en contexto, la Corporación Financiera Internacional es un aliado estratégico, una fuente de fondeo muy importante para el banco. Tenemos una relación básicamente de 9 años. En ese sentido, todo este proceso fue amigable porque ya tuvimos experiencias anteriores, pero ante la necesidad de contar con liquidez a largo plazo, en este caso el programa es hasta 7 años, contactamos con el IFC y en ese sentido se inició todo el proceso que duró entre 3 a 4 meses. Hubo una visita de representantes de las distintas áreas de esta multilateral, en donde hicimos una agenda de reuniones con las áreas internas del banco, las diversas áreas. Hicieron una revisión de los estados contables, reunión con responsables de las distintas áreas como la tesorería, recursos humanos, el área comercial, créditos, donde finalmente evaluaron a un comité de crédito como cualquier otro préstamo. El banco también es un cliente y bueno, finalmente fue aprobado. Más todavía que es importante mencionar que estos 90 millones es el ticket mayor a una institución financiera y del banco, y el plazo de 7 años. Obviamente, Eduardo tiene una función social también importante debido a que atiende a un sector sumamente importante para la economía del país. ¿A qué sectores específicamente van a ir destinados estos fondos? Bueno, estos fondos irán destinados al sector industrial, comercio, servicios, agricultura, ganadería. Es muy importante en el proceso de evaluación el impacto socioambiental, generación de trabajo respetando el medio ambiente. Es decir, entre los requisitos que se exigen para acceder al crédito, tienen que tener un condimento interesante con respecto al respeto al medio ambiente, los procesos, sobre todo para las industrias, me imagino. Es fundamental para la elegibilidad del proyecto que se respeten todas las normas locales e internacionales de impacto socioambiental, el ambiente y la generación de trabajo. ¿De créditos de hasta qué monto estamos hablando a que pueden acceder las empresas? Bueno, este fondeo va direccionado a operaciones, a proyectos hasta $1 millón. Eso no impide a que el banco Itaú con recursos propios pueda atender otros proyectos de mayor envergadura. Pero este fondeo son operaciones hasta $1 millón. En dólares hasta 7 años de plazo. Muy bien. Gustavo, nuestro país ahora está en un proceso
en que casi año tras año está mejorando la calificación país. ¿Esto ayuda a facilitar las gestiones que pueden hacer como entidad para acceder a este tipo de financiamiento del exterior? Sí, totalmente. De hecho, hay un trabajo muy importante que tanto el sector privado como el sector público lo está realizando. Hace varios años el rating, el riesgo país de Paraguay ha sido elevado y en ese sentido ayuda muchísimo en el momento de negociar, no solamente con multilaterales, sino también con bancos corresponsales que dan también financiamiento. Entonces nos permiten acceder tanto a mayores montos y plazos en términos de línea de crédito. Y para graficar un poquito lo que te estoy comentando, en el 2007 habíamos acordado nuestro primer contrato, acuerdo, eran por 5 millones y a un plazo. Esos fondos estaban orientados al sector de importadores y exportadores. Posteriormente, ante toda la situación macroeconómica del país, crecimiento constante, la inflación controlada, en el año 2011 accedimos a otro programa de 40 millones de dólares en el que nuestros clientes tomaron totalmente. Esos rubros estaban orientados al sector de agronegocio, ganaderos y agroexportadores, para la compra de maquinarias, de tierras, en donde posibilitó lógicamente al desarrollo y crecimiento económico, generación de empleos. Y ahora, como mencionamos, las condiciones y términos de este préstamo, estamos en un monto de 97 años. Y eso también con relación a la mejora del grado de inversión, las condiciones y términos son más competitivas. Es por eso que hay un anhelo de llegar al grado de inversión. Eduardo, se enfatiza mucho en la importancia del plazo de estos fondos. ¿Por qué en nuestro país no se pueden otorgar plazos de como 7 años, por ejemplo, que va a ser posible a través de este crédito? Bueno, el fondeo de la banca está en base al ahorro. El ahorro familiar, lastimosamente, aún es a corto plazo. Nuestra cultura es ahorrar a corto plazo. Eso entendemos que con el tiempo irá migrando a que las familias ahorren a mayor plazo. Los bancos estamos limitados en cuanto al plazo por nuestras captaciones. Este fondo, el IFC, nos ayuda a extender los plazos y a atender los proyectos que requieren para su duración un plazo de 7 años. Obviamente un tema pendiente en nuestro país es la educación financiera y ahora nos damos cuenta con estas explicaciones que los ahorros a plazo son sumamente importantes para apuntalar la economía. Gustavo, comentarnos algunas anécdotas que pueda ser interesante del relacionamiento con la gente del Banco Mundial, de cómo están viendo a nuestro país desde afuera sobre todo. Ya, como más que anécdota, algo muy importante para lo que es el banco, las condiciones y términos de este préstamo fueron muy favorables, que eso se traduce lógicamente a nuestros clientes, en el sentido de que Banco Itaú Paraguay, como subsidiaria de Itaú Unibanco, cuenta con una red de sucursales. La matriz lógicamente está en Brasil. Todas las unidades externas que están en Itaú, Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, operan con IFC. Y hubo una situación en el sentido de que en Itaú Chile, también como las otras unidades, están en la gestión de préstamos y prácticamente estamos en los mismos niveles de condiciones, y hay que lo que representa a Chile, lógicamente, comparando con Paraguay, se encuentra con otro rating país, y es algo muy importante, más que anécdota, de graficar un poquito cuál es la realidad de nuestro país, más todavía considerando que estamos en
entre Argentina y Brasil, dos economías que están deprimidas. Nosotros, sin embargo, estamos con un crecimiento constante, con crecimiento positivo. Es así, de acuerdo a las perspectivas, este año tendríamos un crecimiento de 3% aproximadamente. La semana pasada hablábamos con el ex ministro de Hacienda, Manuel Ferreira, y nos decía que quizás por el entusiasmo que pueda generarse desde las empresas y los agentes económicos, incluso podríamos sobrepasar esa perspectiva que tenemos. Eduardo, para acceder a estos créditos, ¿van a tener la posibilidad las empresas de todo el país? Sí, la IFC determina ciertas zonas atendibles. Sí. Lo ideal es que el empresario contacte con Itaú, sea cliente o no, contacte con Itaú, con alguna sucursal, con el departamento de empresas, y ahí vamos a evacuar todas las consultas y evaluar los proyectos. Sí, es un requisito la presentación de un proyecto financiero. Sí. El proceso para llegar al desembolso depende mucho, me imagino, del tipo de proyecto, algunos más cortos, otros más alargados. ¿De qué depende? Depende mucho de la calidad de la información. Ese es un déficit aún en Paraguay, la calidad de la presentación de los proyectos. Es algo que debemos trabajar. Nosotros como banco ayudamos a una correcta presentación de los proyectos. De acuerdo a la experiencia que tienen y con las empresas, sobre todo las más pequeñas, ¿cuáles son las principales dificultades que encuentran en que las pequeñas empresas, sobre todo, tienen que mejorar para que les sea más fácil otorgar un crédito? Información, manejo de información. Muchas veces los propietarios o el propietario tiene toda la información en la cabeza, como se dice, pero eso debe estar en un proyecto. Deben trasladar esa información en un proyecto respetando todos los requisitos establecidos en la resolución del Banco Central y en las resoluciones de los propios bancos o agentes financieros. Es necesario que el empresariado comience a trabajar en tener una buena información contable, financiera y proyecciones. Muy bien, Gustavo, Eduardo, les agradecemos mucho por esta visita. Ojalá que el proyecto sea sumamente exitoso y que sea el principio de un círculo virtuoso que empiece a crecer a partir de estos créditos y vengan otros créditos mucho más importantes. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, Eduardo. El bloque de Economía Virtual fue auspiciado por Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria.